No, no están ahí. No. ¿Cuál es el audífono? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Oye, se los dije cuando comenzamos, ¿viste? Eso a veces nos pasa. A veces nos pasa. Perdón, chicos, perdón, no me di cuenta del cronómetro, pero es que no me fijo en esas cosas yo en realidad, porque a mí me gusta mucho más hablar de esto, hacer una conversación mucho más distendida y que yo no soy un psicólogo que cobra por hora, yo es diferente en realidad, me privilegio más la experiencia, ya la interacción en realidad. Así que bueno, afirmémonos que tenemos al menos una horita más, pues, ¿ya? Así que vamos a tratar de hacerlo un poquito más corto nomás, pero hay que hablar, chicos, si queda tiempo y si hay la posibilidad de analizarlo en otro momento esto, démosle, no hay ningún problema. ¿Bien? Bien. Hola, ¿qué tal? Bien. Genial. La caña de azúcar es la rubia. Sí, bueno, en realidad el azúcar en cuanto a proceso, ¿cierto? Imagínate que tenemos una caña de azúcar. Cuando tenemos una caña de azúcar, tú tienes que prensar la caña de azúcar, ¿cierto? Y obtienes justamente el jugo que se llama guarapo. Yo no voy a dar una clase completa de cómo hacer ron y eso, pero porque para eso está la escuela, lógicamente, pero sí podemos conversar, ¿bien? Entonces, entender que justamente para trabajar en coctelería tenemos que apoyarnos, ojalá, de azúcar granulada blanca o azúcar granulada rubia. ¿Bien? A no ser que un cliente nos pueda pedir una stevia, que igual hay que tenerlo, porque tenemos que ser lo suficientemente capaces de ofrecer toda la variedad a un cliente, ¿ya? Pero hay un, mira, acabo de recordar algo. Cuando tú, por ejemplo, preparas un pisco sour, ya sea con stevia o con gotitas de algo, tienes que explicar, lógicamente, que ya la cristalería no va a llegar hasta arriba. En el caso de ser una copa. Si es un vaso de rocks o old fashion, por ejemplo, igual tienes que explicar, por ejemplo, que no va a alcanzar la misma altura del cóctel. Ya, eso es sumamente importante. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos el, el destilado y ya también tenemos el jugo de limón, ¿cierto? Nos queda analizar el tipo de pisco que vamos a utilizar. Perdón un segundo, que voy a poner el video acá. No tengo un acceso directo a cómo hacerlo, así que hay que buscarlo nuevamente. Eso. Bien. Ya. Ahí sí. Y hemos llegado entonces a la parte del pisco, ¿ya? Bueno, en esta parte vamos a tener un pisco haba. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto en alguna ocasión? Quizás la gente que es como de Coquimbo, La Serena, quizás un poquito más para el norte. Motita, ¿qué tal? Isa Bartender. Genial, qué gusto verlas por acá. Mira, acá tenemos otro pisco que es uno de los principales también en Chile en cuanto a calidad. Este está muy bien catalogado fuera de Chile, ¿ah? Este de hecho se comparó, imagínense cómo es la cosa, pero este pisco se comparó con una de las mejores grapas italianas. O sea, sinónimo de grapa en Chile no es lo mismo que en Italia. Hay que obviamente entender eso, ¿ya? En Chile por los años 80 la grapa no era algo bien visto en realidad, ni siquiera al día de hoy. Habían botellas, por ejemplo, de grapa que costaban 500 pesos. Era lo más barato en realidad. Ya dado que se hace, por ejemplo, con el orujo de la uva. Yo tengo unas grapas espectaculares que me han regalado amigos de Uruguay también, que son geniales, están cerradas, lógicamente, porque tampoco soy muy amante del destilado. Tuve mi época, lógicamente, como cualquier persona que igual quiere disfrutar y después cuando, lógicamente, eres profesional ya y tienes que ir analizando y estudiando más que todo las características, ¿ya? Si son piscos jóvenes que no pasan por madera. Diego Ramírez. Mira, acá también tenemos, además de pisco haba y guacar, tenemos control C triple destilado. Ven, aquí yo refuerzo lo que les comento porque están todas las botellas cerradas, ¿viste? Mira, acá también tenemos el gobernador. Bien,
Con este pisco es que vamos a preparar nuestro pisco sour del día de mañana, que va a estar en el canal de YouTube disponible. Yo imagino que todas las personas que están viendo esta transmisión están suscritos ya a nuestro canal. Ya somos más de 200 personas. Así que vamos creciendo con todo. Bien. Entonces, ya, esos son todos. Sí, no me falta ninguno más. Sí, claro. El horcón. Y acá tenemos el horcón, que es un gran pisco. Bien, unas cañas horribles con grapa. No lo dudo en realidad. Imagínate que una de las partes importantes de la sensación de resaca o de caña, primero es el abuso del producto, lógico. Y segundo, son los congéneres, por ejemplo, todos los elementos que también se van arrastrando en el proceso de destilación, por ejemplo, supongamos lo que son las aminas, las amidas, la histamina. Las aminas es lo que está relacionado con el amoníaco, por ejemplo. Bien, entonces eso es súper importante que lo entiendan. O sea, todas las bebidas que son de baja calidad tienen más probabilidad que te dé una resaca horrible. Y eso es lo que hay que justamente explicarle a un cliente. Imagínense ustedes, chicos, voy a dar esta última apreciación y continuamos con lo que viene ahora, ¿ya? Imagínense que en el supermercado pueden existir estos dos productos, ¿bien? Pero ¿saben qué es lo que va a primar? El precio. Así que tu tarea como bartender es justamente explicarle a tu cliente, o cuando tengan la oportunidad con tu invitado, tu amigo, lo que sea, ¿cierto? Explicarle justamente que existe una relación muy, muy cercana en cuanto a precio-calidad, ¿ya? Obviamente que van a haber productos que son bastante buenos de acuerdo a su costo, ¿bien? Pero no en el caso de la grapa, ya que eso era lo que estamos analizando, ¿bien? Adiós, hermano, muy buena transmisión. Muy buenas, nos vemos. ¿Qué hora tenemos allá en Orlando, en Florida? Es la misma hora acá en Chile, ¿cierto? Si no me equivoco. Igual que te vaya muy bien. Muchas gracias por estar presente acá. Ya, chicos. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro jugo de limón, ¿cierto? Listo. Y además de eso, sacamos las cáscaras de justamente el mismo limón para hacer perfumes, jarabes, maceraciones, licores, etcétera, ¿cierto? También hemos ya llegado a un punto donde tenemos el sirope simple listo, es decir, una parte de azúcar por una parte de agua. Bien, no cuentan los mililitros, no cuentan los gramos, es una parte por una parte, es más simple de lo que ustedes piensan. Y también tenemos por otra parte, el sirope enriquecido o el rich syrup, bien, que son dos partes de azúcar por una de agua. Ya, eso en realidad se utiliza, por ejemplo, para coctelería mucho más tropical o en donde exista la posibilidad de trabajar con mucha fruta natural y sobre todo verde. Bien, solamente para eso en realidad. Porque lo que buscamos también en un cóctel es que si vamos a tener un sirope simple, agregamos 30. Si tenemos un sirope enriquecido, vamos a agregar 15. Pero lo que vamos a buscar también es altura. Entonces hay que acomodarse a los diferentes tipos de cócteles e insumos que vas a tener, por ejemplo, en tu bar. Tenemos a Bekin Salad acá, que es Gabriel. Él está, si no me equivoco, en Calama ahora. Y allá igual, yo creo que igual, no sé si, te voy a preguntar mejor, ¿ocupas sirope enriquecido allá quizás? Bueno, hemos llegado a la parte del destilado, ¿ya? ¿Puedes buscar, por favor, un video de la escuela y colocarlo, Vika, para que corra? También está con audífono. ¿Puedes colocar un video de la escuela, por favor? Para que vaya corriendo mientras yo continúo esto. Gracias. Ya. Entonces, llegamos a la parte ahora del destilado. Bien, vamos a ir viendo. Adiós, hermano. Muy bueno. Ah, sí, lo mismo. Ya. Vamos a conversar ahora entonces en base al destilado, chiquillos. ¿Ya? Mira. ¿Hay alguno que desconozcan acá? Por casualidad. San Pedro de Atacama. Ya. Eso es. San Pedro de Atacama. Tenemos, mira, pisco Ava. Este pisco es un pisco que no se vende en Chile, es un pisco solamente de exportación. Y este es maravilloso en realidad. De hecho, toda la etiqueta, todas las apreciaciones que salen en botella están todas, además, o sea, a excepción del nombre pisco y Chile, lógicamente, está en inglés.
Este es un pisco de exportación y la mayoría de las personas en Inglaterra, ¿cierto? Que lo beben porque ese es uno de los principales mercados de este pisco. Gracias. La mayoría de personas, déjalo ahí nomás. La mayoría de personas lo consumen de manera pura. Bien. De hecho, este pisco está hecho de uvas de tipo moscatel. Bien, entendemos que son tres moscatel. Moscatel de Austria, moscatel de Alejandría, moscatel rosada. Bien, son... bueno, vamos a dar una pestaña muy pequeñita, chicos. Un reforzamiento solamente. El pisco se puede preparar en la tercera y cuarta región de Chile. ¿Ya? O sea, Atacama y Coquimbo. En 5 valles: Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa. Eso es súper importante también saberlo porque los valles, por ejemplo, acá tenemos un pisco del Valle del Huasco y acá tenemos un pisco del Valle del Limarí. Las notas van a ir cambiando. Bien, por ejemplo, acá tenemos un pisco también del Valle de Limarí, hecho en el 1931. Bien, en donde acá, por ejemplo, en el Control C triple destilado vamos a tener un pisco que va a ser mucho más frutal y mucho más cítrico también. Y si se dan cuenta, este, por ejemplo, sería muy parecido a lo que es un pisco peruano, quizás, ¿ya? ¿Por qué? Por las notas cítricas. Entendamos que el pisco peruano, al tener una sola destilación, ¿cierto? Y sin rectificar nada, o sea, sin añadir agua destilada a su composición para llegar a la graduación, es un pisco mucho más aromático, ya mucho más potente en boca y mucho más fuerte en aroma. Entonces yo creo que este es uno de los principales que se va a acercar justamente a el perfil del pisco peruano. Después tenemos el pisco horcón quemado. Este ya es un pisco más artesanal. Yo he visto muchas personas que beben piscola, por ejemplo, con este pisco, porque tiene unas notas diferentes. Eso lo que la gente quizás le llama las notas artesanales. Bien, este es un pisco que es handcraft, o sea, está hecho de manera artesanal completamente. Está destilado también en alambiques de cobre, lo que le da obviamente un cuidado diferente a nuestro producto, ya, o piscos o destilados que están destilados en alambiques de cobre justamente para obtener lo que no te entrega la columna, ya que es mucho más, digamos, te entrega muchas más características principales de la uva, ¿cierto? Y también lo que aporta el cobre. Hay que entender también por qué la gente ocupa cobre cuando destila, ya que es súper importante. Entonces tenemos acá también el horcón quemado de 43, que es un gran pisco. Tenemos uno de los mejores piscos de Chile en realidad, bueno, por expertos obviamente que han criticado este pisco y está muy bien posicionado. A mi parecer, lógico que igual sería bueno tener esta opción en un bar, por ejemplo, quizás no la más adecuada, o sea, igual tienes que tenerlo, eso tenlo más que claro. La diferencia está en que un pisco sour con esto te va a costar, con este producto te va a costar aproximadamente unos 9.000 pesos, 10.000 pesos algunos. No sé si ustedes quizás han vendido pisco sour, ¿cierto? Con Guacar y quizás nos puedan comentar el precio, que sería súper importante. Bien, de ahí tenemos, como ya les comentaba, el pisco Ava, que es un pisco de exportación, ¿cierto? Guacar o el Apostol, ¿ya? Sí, súper bien. Y el Gobernador, ¿ya? Bueno, yo aprovecho de dejar los invitados ya para el estreno de mañana en nuestro canal de YouTube, donde vamos a tener justamente nuestro pisco sour con este tremendo producto, gracias al Negro Cofré que nos auspició en realidad. Bueno, tenemos una alianza, así que igual se agradece lógicamente eso, porque este es el producto con el que vamos a hacer mañana un tremendo pisco sour. Bien, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué sabores privilegian en un pisco sour? Debe tener, por ejemplo, el pisco sour notas maderosas como un Mistral de 40 Nobel o reservado, por ejemplo, o un Mistral perdón, un Alto del Carmen envejecido, o qué tipo de pisco y de cuántos grados es el que ustedes privilegian, por ejemplo, para hacer el pisco sour que ustedes elaboran en su bar. Dice, profe, ¿qué opina sobre el pisco quebranta? ¿Qué opino? Me parece un buen pisco en realidad, chicos. Mira, yo no soy de los tipos que andan peleando, por ejemplo, por redes sociales y que el pisco es mío o el pisco es tuyo, porque al final en eso se traduce, es como el apruebo de rechazo. Al día de hoy no hay argumento, es más que todo una opinión nomás. Entonces a mí me gusta opinar con argumentación. Y digamos que una de las principales razones, ¿cierto?
es las leyes. Si no existieran las leyes, no existiría nada. Entonces, yo creo que hay que pegarse mucho a eso. ¿Qué opino del pisco quebranta? Bueno, para mí es un pisco, bueno, es el, no, yo creo que es el pisco ideal para hacer un pisco sour. Esa es mi apreciación en realidad, de todos los que hay. No sé, Negra Criolla, Mollada Rubina, Albilla, Torontel, Moscatel, ¿cierto? O sea, yo creo que yo creo que es una uva súper importante, ya en cuanto a las características que te puede entregar. Convengamos también que se llama quebranta porque es una uva muy grande, bueno, no va a ser tan grande, pero es una uva grandecita que cuando está ya lista para cosechar o cuando ya está, digamos, cuando ya creció, ¿cierto? Se va a quebrar de la ramita, por eso se llama quebranta, en realidad. Es lo que he leído especial para Sour. Sí, es que eso es más que todo en realidad. Por ejemplo, el Pisco Italia eh, son piscos fuertes, entonces por lo general se disfrutan con helados, por ejemplo. Yo he ido a muchas catas de pisco peruano en realidad y me ha gustado lo que he visto. Yo creo, como les decía, que no es un tema para discutirlo, es un tema para complementarlo, por ejemplo. ¿Ya? Razón o punto aparte es que cuando, o sea, que un chileno no puede llevar pisco a Perú, pues eso en realidad es casi una... No lo hagan, ya, eso no lo hagan. Debería ser diferente, por supuesto, pero bueno, esas son las condiciones nomás. Cada uno, al tener, por ejemplo, una denominación de origen bipartita, esas son las consecuencias, digamos. Bien, el pisco gobernador tiene una historia muy bonita que yo se las voy a invitar también que puedan buscarlo en la página del gobernador. Ya pueden meterse en la página del gobernador y buscar un poquito la historia. Está muy relacionado a lo que pasó en el año 1733, por ejemplo, en la hacienda Las Torres, ¿cierto? En La Serena, donde un escribano español y hace o sea, digamos que hace un inventario o tiene en su poder un inventario donde descubre y anota 3 botijas de pisco. Bien, me gusta, quizás pienso un poquito lo que quiero decir porque me gusta a mí mucho contar la historia. De hecho, en las clases de Escuela Bartender de Chile se basan justamente en toda la historia, con documentos, etcétera, porque es súper, súper importante que la gente sepa con argumentos lo que pasa. Bien, entonces por eso trato de no darles la lata quizás con tanta historia y no, sino llegar a lo esencial nomás. Bueno, para mí, me parece que hablando de costo, un pisco 35 grados es el ideal para hacer un pisco sour. Por ejemplo, gran parte de mi vida yo he preparado, trabajando en bares, pisco sour con Mistral, por ejemplo. Porque te permite, incluso al ser tan dulce, te permite agregar menos azúcar en composición. Bien, no como un Alto del Carmen, que es un poco más seco. Y ahora, si es un pisco, por ejemplo, doble destilado transparente o triple destilado transparente, igual es diferente. ¿Ya? Vamos a leer acá. Potenciar el sabor de la uva, prefiero un sabor más puro a uva que lo demás. Y la uva quebranta de Perú y la moscatel rosada en el gobernador. Ah, perfecto, son mis favoritas, sí. Pero mira, de hecho, el pisco gobernador, por ejemplo, es un pisco bien, bien dulzón, ¿ah? Está hecho de uvas moscatel, entonces es un poquito más dulce de lo normal. Pero eso quiere decir que tú, entendiendo cómo se compone este pisco y cómo es, digamos, el proceso y qué uvas utilizan, ¿cierto? Yo creo que eh, es muy importante analizar, ¿cierto? Que si es una uva un poquito más dulce, tenemos que balancear con dulzor, o en este caso con sirup simple, nuestra preparación. Eso es súper importante. Eso es lo que hace un buen bartender, chicos, ¿ya? Eso hace un buen bartender, o sea, no mezcla todo de memoria. A mí me pasa, mira, yo les prometo algo, de todos los cursos que nosotros hemos hecho con la Escuela Bartender de Chile, al momento de llegar al examen, eh, hay que reforzar el punto donde el bartender tiene que probar los ingredientes que está dosificando. Por ejemplo, si yo voy a preparar un pisco sour y voy a agregar 3 ingredientes como el limón, el sirup simple o el pisco, primero que todo
En Europa o en Estados Unidos se hace al revés a como lo hacemos nosotros. Por ejemplo, nosotros, yo, o sea, nosotros como escuela, chicos, no en Chile, bien, nosotros como escuela tratamos de enseñarle al alumno de que vaya cocinando un cóctel, que vaya haciéndolo, ¿cierto? Como tiene que ser bien hecho para que no exista ningún margen de error. Por ejemplo, si vamos a comenzar a preparar nuestro pisco sour, yo voy a apoyarme primero del sirope simple para después agregar el limón. ¿Puedo hacerlo al revés? Por supuesto. Sin embargo, yo quiero de alguna manera limpiar mi jigger para que no quede, ¿cierto?, goteando, como se dice, azúcar líquida. Que en realidad eso va a ser mucho más complicado el proceso de limpiar el mesón y quizás es un paso extra. Bien, solamente por esa razón. Lo más importante está para hacer un buen pisco sour es de que tú tienes que probar los ingredientes sin alcohol. Es decir, tú tienes que agregar sirope simple, jugo de limón, remover y probar inmediatamente. Y de ahí tú haces el perfil de lo que quiso el cliente o de lo que te otorga el pisco. Bien. Y tienes que buscar el balance ideal. Entonces eso es lo importante, ¿ya? Y luego de eso tú le vas a agregar el pisco. Yo tengo muy claro que si voy a trabajar, por ejemplo, con un pisco gobernador, o si voy a trabajar con un horcón quemado, o si voy a trabajar con un mistral, o incluso un pisco haba, la cantidad de azúcar que yo voy a utilizar va a ser menor a si trabajo con guacar o si trabajo, por ejemplo, con control C triple destilado. Bien, eso es súper importante. Por eso analizamos el tema de costo. Bien, a mí, como yo les comentaba, no tengo ningún problema en preparar un pisco sour con Mistral 35 y siento y creo que queda espectacular. Bien. Sin embargo, la gente o las marcas chilenas, por ejemplo, cada vez están tratando de parecerse más, bueno, en este caso como un vodka que te permite mezclar sin ningún límite, ¿cierto? Y también, por ejemplo, no sé, piscos transparentes, ¿cierto? No emulando un pisco peruano, pero sí buscando otras notas, buscando notas más frutales, notas más cítricas, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, como costo, yo no es que les recomiende, pero si tienen Bausá, Mistral, Alto del Carmen o cualquiera de esos, ocúpenlos. Solamente háganlo bien y busquen el balance ideal entre su cóctel. Eso es solamente lo único que tienen que buscar. Bien, no hacer los cócteles de memoria, probar el jugo de limón a medida que van avanzando, probar también el azúcar, por supuesto, es el punto de dulzor que ustedes estaban buscando. Prueban los ingredientes, no los prueban, prueban el pisco, beben pisco puro, saben cómo es con un hielo, con dos hielos, con tres hielos, con bebida tónica, con agua con gas, con etcétera. Tienen que probar mucho, mucho, mucho lo que ustedes están haciendo para que al momento que tengan, digamos, definitivo o de decisión en el bar, no se equivoquen. Eso es solamente lo que tienen que hacer. Vamos a leer un poquito de los comentarios. Dice, por los piscos que mencionas es mejor utilizar un pisco de clasificación transparente. Dani Escobito, ¿qué tal? De Vicuña, súper, un saludo. Sour Control C y un Sour peruano con posición de quebranta Italia. Ya, sí, Sour con Control C está bueno en realidad. Oye, si ustedes les entregan un buen precio, por ejemplo, para comprar un Control C triple destilado, háganlo y además de eso explíquenle al cliente para que él también entienda que están trabajando con un pisco diferente y no con lo mismo que hay en todos los bares. Ahora, trabajar con lo mismo no es, o sea, no es ningún problema porque ahí comienza lo que caracteriza a un buen bartender. Es igual que a los garzones, por ejemplo, el upselling. No se olviden nunca de lo que es el upselling. Por ejemplo, si tú sabes que en tu bar vas a preparar un pisco sour con La Serena y viene un cliente y te pide un pisco sour, ofrece otro tipo de destilado, ofrece quizás un Mistral, ofrece un Ava, un Guacar, ¿cierto? Un Capa, etcétera, un Gobernador. Eso es lo que hace un buen bartender, chicos. O sea, el upselling, tienen que vender. Recuerden que las empresas funcionan con números y como funcionan con números, tienen que mejorar los números. Si ustedes mejoran los números de un local, los números de ustedes también mejoran. Siempre ha sido recíproco. Bien, que no les gane el tema, por ejemplo, de trabajar con un pisco quizás de baja gama y que eso no les gane, ¿cómo se llama?, la parte emocional. Bien, tienen que ser mejores cada día ustedes en su trabajo. Eso es lo importante. Bien, quiero que me digan, chicos, ¿algún vegano en la transmisión?
que nos pueda comentar? Sí, no, nomás, y en realidad es muy, muy, muy simple. ¿Qué opinas del uso de la aquafaba? ¿Es muy buena opción para un restaurante de alta demanda? Chingeki, ¿cuándo vas a Puerto degustemos un guacar? Hecho, hecho. Sí, de hecho, nosotros estamos esperando nomás que pase esto, chicos, porque lamentablemente vamos bien, o sea, en cuanto a contingencia. Pero yo creo que igual, por ejemplo, yo provengo de la ciudad de Osorno y allá está muy complicado. Está muy complicado porque la gente en realidad, oye, y no hablo solamente por quienes tienen que ir a la notaría, a un finiquito o a la AFC, por ejemplo. No, no, no. Hablo de la gente en general. Es horrible lo que está pasando. Entonces, mientras más resguardo tengamos, más pronto vamos a estar igual viajando y todo eso. Pero sí, nos vamos a ver en Puerto Montt, vamos a estar haciendo nuestro curso en el local favorito que tenemos allá en Puerto Montt, que es Costa Bahía. Ya, ellos han sido muy amables con nosotros y estamos también evolucionando con ellos y ellos con nosotros. O sea, el local ha ido cambiando cristalería y muchas cosas más, preparaciones, cócteles, así que está bueno eso. Bien, bueno, una vez que ustedes definan el perfil que quieren ocupar en potencia alcohólica, recuerden que el destilado es eso, una potencia alcohólica. O sea, por ejemplo, esta potencia alcohólica es un poco más dulce y sutil, ¿cierto? Que esta potencia alcohólica que es mucho más frutal y más, digamos, eh, aromática, ¿ya? Entonces, eso es lo importante que hay que ir viendo. La percepción alcohólica es la que tú tienes que, digamos, convenir justamente con tu cliente o con tu invitado. ¿Para qué? Para llegar al mejor resultado posible. ¿Bien? Entonces, dice lo Aquafaba Lover. Qué buena. Oye, nosotros pensamos en todo, chiquillo, ¿ah? Yo creo que de a poco nos van a ir entendiendo. Nosotros no somos tipos que estamos, como yo le decía, con el cronómetro ahí. No, 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 olvídense de eso. Nosotros queremos hacer las cosas bien, bien, y para eso tenemos que hablar. Y si tenemos que hablar 2 horas de eso, vamos a hablar 2 horas, que para mí son poco porque hacemos clases de 5, 6, a veces 7, 8 horas. Así que si algún día nos vemos con ustedes, chicos, acostúmbrense para eso porque somos de tiro largo. Bien, entonces, primero, hay una interpretación muy importante que hay que analizar y es en el agente emulsionante. Hay que entender que el pisco sour o el primer sour del mundo que existió, ¿cuál fue? A ver, les doy 5 segundos. Y si no lo digo yo no hay problema. 5, 4, 3, 2, 1, whisky sour. Bien, el primer sour del mundo fue un whisky sour y no contenía clara de huevo. Entonces, pasa algo súper importante. Cuando los bares, por ejemplo, ofrecen pisco sour, dense cuenta que en las cartas dice en un barco, creo. Bueno, sí, esa es otra historia en realidad. Es que la historia, chicos, es genial y te llama y te invita a seguir experimentando y leyendo mucho, que es súper, súper importante. Entonces, mira, lo que pasa, por ejemplo, es de que yo me he encontrado con algunos bares que venden pisco sour y tienen pisco sour peruano y tienen pisco sour chileno. Eh, algunos, no todos, tienen el pisco sour, por ejemplo, peruano con clara de huevo y el pisco sour chileno sin clara de huevo. El pisco sour peruano va en un vaso quero. Bien, ¿me podrías dar un vaso quero, por favor? ¿El peruano? ¿Sí? Hijo, tráemelo. Ya, gracias. Bien. Entonces tenemos acá, por ejemplo, esto es un vaso quero. Bien, así se llaman. Es con K, se escribe con K. Quero. No quiero, ya, es quero. Entonces este es el recipiente. Y acá, por ejemplo, venden el pisco sour peruano y el chileno lo tienen en una copa flauta. Chicos, yo no tengo copa flauta, de hecho ya no ocupo para ni las clases, ni mi casa, ni nada. Bien. ¿Por qué? Porque justamente es lo que pasa en los restaurantes, por ejemplo. Como les digo, pisco sour peruano y pisco sour chileno en una copa flauta pequeñita. ¿Cuál es el problema? El problema con la copa flauta es que la boca, al ser tan pequeña, ¿cierto? No te permite boca y nariz a la vez. Es decir, ¿para qué nos vamos a preocupar de hacer un cóctel aromático si no vamos a poder sentirlo, solamente probarlo? Bien, recuerden que la primera, o sea, digamos, el primer sentido con el que el cliente bebe es con la vista.
Entonces, si tú tienes un cóctel peruano, sour peruano, en este recipiente y tienes una copa flauta, lógicamente por vista el cliente va a querer este recipiente. ¿Por qué? Porque él asocia en su cabeza que es más cantidad, que es diferente, que va a ser mucho mejor, etcétera. Y eso está muy comprobado en realidad. O sea, al menos personalmente yo puedo dar fe de eso. Bien, si ustedes tienen otra apreciación, coméntenlo porque estamos justamente para conversar. Bien, entonces yo siempre me río un poco, pero como se dice, en buena onda. Bien, y les digo, bueno, ¿tú qué quieres? Me dice, no, que quiero vender más pisco sour peruano, o sea, más pisco sour chileno porque solamente vendo peruano, la gente pide puro peruano. Entonces yo le digo, bueno, preséntame tus pisco sour, por ejemplo, un chileno y un peruano. Y me dicen, pum, acá, este. Entonces, yo le digo, bueno, eso es lo que tú quieres en realidad. O sea, tú no es que te quejes de vender menos sour chileno, sino que lo que tú estás haciendo es condicionar todo para que ellos compitan en desigualdad de oportunidades. Eso es lo importante. Bien, nosotros no sabemos pensar como la gente todavía, no podemos pensar porque ya tenemos estudios relacionados a, digamos, la coctelería, ¿cierto? O a botánicos, o a todo lo relacionado al rubro. Entonces, para mí es difícil pensar como un cliente quizás, pero no es difícil imaginarse las reacciones desde el otro lado de la barra. Bien, ¿por qué se los digo? Porque personalmente me he encargado de hacerlo para poder encontrar un patrón y explicarlo desde, como les digo, desde Arica a Punta Arenas. Es tan simple como analizar que los españoles ya no beben el espumante o la cava, ¿cierto?, en copas flautas. Ahora las beben en copas de vino. ¿Por qué? Justamente por la misma razón, porque en la copa de vino, al ser más ancha, puedes, ¿cierto?, o puede manifestarse tanto el aroma como el sabor. Esa es una apreciación súper importante para que ustedes lo tengan en consideración. Bien, bueno, entonces, ahora sí vamos a convenir también de que el pisco sour, para que compita también en igualdad de condiciones con un peruano y todo eso, tiene que tener un agente emulsionante. En este caso, podemos ocupar aquafaba, que es el agua de poroto en cuanto a la traducción. Bien, y también me imagino que en el Perú no está prohibido el uso de huevo crudo. Sí, bueno, mira, en realidad los huevos son pasteurizados. ¿Ustedes saben lo que es el proceso de pasteurización? Luis Pasteur fue quien descubrió, por ejemplo, la fermentación y él dijo que la fermentación era el milagro de la vida sin oxígeno. Entonces era un tipo que igual yo creo que sabía mucho lo que estaba haciendo. Él en realidad empezó a ver cómo interactuaban las bacterias, cómo se comportaban, ¿cierto? Los lactobacilos y todo eso en realidad. Entonces, cuando tenemos huevos pasteurizados, por ejemplo, y nos aseguramos nosotros de que hayan cumplido una cadena, etcétera, ese es uno de los principales problemas que a veces podemos encontrar. Yo lo he visto, chicos, en bares o en restaurantes, los huevos a temperatura ambiente sobre los 5 grados, donde ya indica que es una contaminación cruzada, siendo que en un bar, por ejemplo, el huevo debería estar refrigerado. Deberías lavar el huevo antes de ocuparlo, que es súper importante. Entonces es un tema porque la ley también te dice otra cosa. La ley te dice que no puedes ocupar huevo. Y así de simple. Por eso nace, ¿cierto?, la clara de huevo eh, pasteurizada obviamente y también deshidratada, que es la albúmina. Y ahí me quiero centrar un poquito porque la albúmina es parte del huevo mismo. Es decir, la albúmina viene de la palabra albumen y el albumen es una proteína que regula la presión oncótica, es decir, la clara de huevo va a encargarse de distribuir los líquidos de mejor manera. Ya, eso es súper importante que ustedes lo sepan. Por ejemplo, siempre yo lo digo, o sea, no es que alguien tenga que tener una dieta que sea en clara de huevo para que sea eso. No, son otras apreciaciones, pero eso es lo que hace la clara de huevo en nuestro cuerpo. ¿Ya? Eso es súper importante que ustedes también lo sepan. Y mira, como yo sabía que ustedes me iban a preguntar por el aquafaba, traje en realidad la mía, que la tengo porque mañana igual la vamos a enseñar en nuestro canal de YouTube. Bien. Y esto dice, por ejemplo, oye, Marco, van a decir, pero acá dice, a ver,
Garbanzo. Sí, lo que pasa es que en Europa fue justamente donde un chef descubre que cuando él tenía una cocción de garbanzo, bien, ya sea para hacer hummus y muchas cosas más, ellos se dan cuenta que al momento, por ejemplo, de reutilizar esa agua o de capturar esa agua y no desecharla como cuando uno lo hace en casa y, por ejemplo, cose lentejas o pone a cocer porotos o garbanzos o arvejas amarillas, verdes, del color que usted quiera. Esa agua, justamente que ya había pasado por un proceso de cocción, absorbía todas las cualidades, por ejemplo, de nuestra fava, por así decirlo, de nuestro poroto o nuestra legumbre, y esta es la solución máxima para los veganos, por ejemplo, ¿ya? O sea, si ustedes quieren hacer un pisco sour y que tenga una textura ideal, ¿cierto? En donde tú tengas que hacer espuma, porque el pisco sour tiene que tener espuma también para que sea una textura muy agradable, tienes acá, ¿cierto? Un recipiente el cual te va a ayudar mucho a preparar tu coctelería apta para veganos. Lo importante es que de acá no vamos a utilizar los garbanzos, chicos. Esto es solamente un ejemplo, bien, a nivel micro. Si es a nivel macro, hablen siempre con el cocinero y que él se encargue de hacer la cocción de garbanzos si es que lo utilizan y les entregue el excedente de agua. Y eso ustedes lo van a filtrar muy bien, ojalá con un filtro de café, bien, y van a dejarlo en una mamadera o algo para utilizarlo por un día. No se arriesguen, al igual que los huevos, a utilizarlos más de un día porque no van a ganar mucho. De hecho, van a perder más de lo que van a ganar. Bien, entonces, por supuesto, señor, así se complementa el trabajo entre cocina y bar, por supuesto. Yo no puedo entender cómo existen al día de hoy bartenders todavía que no conversan con el chef o con el cocinero a cargo y hacen una carta que se complemente entre los dos para que los garzones puedan ser parte de la cadena. Pero bueno, ese es un tema que da para mucho análisis, pero no para este video. Bien, entonces, acá tenemos la solución máxima para los veganos. Bien, o sea, ¿cuánto puede durar la aquafaba? Mira, si por ejemplo tú, a ver, vamos a verlo de diferentes maneras. Si tú sacas toda el agua que tiene este recipiente, yo creo que te va a durar un día o 2 días máximo, pero en el refrigerador. Bien, no a temperatura ambiente. Si tú lo dejas a temperatura ambiente, va a ser un día y listo. Bien, entonces, lo más importante es que tú puedas ir dosificando de acuerdo a la cantidad necesaria que tú vas a utilizar. Si lo vas a hacer en la casa, saca de a pequeñas porciones, ¿cierto? Fíltralo bien y asegúrate porque esto también viene con sedimentos y lo otro que viene ya cocido. Entonces, igual va a tener una apreciación mucho más salina al momento de utilizarla en coctelería. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a preparar un pisco sour que sea dulce, esto se va a encargar de darle una potencia, porque acuérdense que el salado potencia el dulce. Y además de eso, va a condicionarte quizás tu cóctel. Entonces, yo te recomendaría, y a todos los que están acá y que quieren utilizar, por ejemplo, aquafaba para hacer un pisco sour y tener una textura espectacular, primero que todo, hacer un dry shake. Y segundo, dosificar máximo 15 mililitros, bien, de aquafaba. Y lo otro que pueden hacerlo ustedes, si la hacen ustedes, ¿cierto? De garbanzo. Sí, es que el garbanzo es lo... De hecho, con el garbanzo fue... El garbanzo fue justamente con lo que se descubre, ¿cierto? La aquafaba, porque el aquafaba no nace para hacer un pisco sour, nació para hacer merengues veganos, ¿bien? Y se dieron cuenta que con el agua, procesándola y haciendo todos los procedimientos de acuerdo o acorde a un merengue, con este elemento lo pudieron hacer. Entonces así nace y de ahí dijimos, bueno, oye, si lo podemos ocupar para hacer merengue, venga para acá y lo vamos a utilizar para tener, por ejemplo, la espuma adecuada en nuestro cóctel y que no sea, digamos, invasivo o que sea de fácil acceso y también que cumpla con expectativas como que un vegano pueda tomarse un sour y no vaya a un bar a pasarla mal, sino que pueda consumir un buen sour, que pueda disfrutar en una coctelería sin ser, digamos, un problema en realidad. Si no, el sour queda pasado a garbanzo. Creo que comentaste algo acá.
Entonces, algo más para así complementa el trabajo. Ah, claro, sí, pues. Claro, sí, sí, sí. O sea, la idea es esa. Yo he probado sour, chicos, con aquafaba y con agüita de garbanzo y no es lo mismo. O sea, tienen que preocuparse de filtrar y que sea lo más clarificado posible. Bien, eso es lo importante porque así hacemos un producto mucho más limpio. ¿Ya? Bueno, y si no, utilicen, por ejemplo, albúmina, ¿ya? La albúmina no van a tener ningún problema, pueden comprarla en todas las casas de repostería, no es muy barata en realidad, pero dura muchísimo, ¿ya? Dura muchísimo, eso es súper importante. Entonces, una apreciación también que yo les tenía que comentar es que a mí la albúmina, yo siempre, o al menos yo la albúmina la recomiendo trabajar líquida, ¿bien? No digamos en polvo. ¿Por qué no la recomiendo en polvo? Porque cumpliría la misma acción de la maicena. En vez de ser un agente emulsionante, sería un agente espesante. Y no queremos un agente espesante. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Una parte de albúmina por 3 de agua. Bien, por ejemplo, tengan o tomen un caballo, ¿cierto? Lo que sea, un shot de tequila, le agregan una parte de albúmina y 3 de agua y eso se va a la licuadora, bien, 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 bien procesado y luego se pasa a una mamadera y lo ocupan igual que una clara de huevo y la pueden dosificar. Recuerden que lo más importante para un bartender es cuantificar sus recetas para poder estandarizarlas mejor. Bien, voy a hacer la prueba con aquafaba y nos avisas por favor porque esto no puede quedar así. Tienes que avisarnos, ¿ya? Y después dice, ¿el proceso de clarificado en el limón afecta en el sabor final del sour? No, no creo que afecten el sabor. Más que todo afectan su composición. Por ejemplo, tú, ¿por qué clarificarías un jugo de manzana? Porque va a tener el mismo sabor. Lo que va a cambiar va a ser el aspecto, que va a ser mucho más elegante y mucho, mucho más... yo creo que elegante es la palabra que lo describiría, ¿ya? Un jugo de manzana elegante, sí, sí, igual suena. Lo que pasa es que cuando tú clarificas hace que se vea mucho más agradable a tu subconsciente en realidad. O sea, no tienes tanto esa turbiedad de un jugo procesado de manzana natural, por ejemplo. A eso me refiero. ¿Bien? Y bueno, chicos, después de eso, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con huevo o con albúmina, ¿cierto? Tienen que apoyarse ojalá de un bitter, ¿ya? Y el bitter, a mí me gusta esta marca, ¿ya? Fee Brothers, también tengo, a ver, bueno, tengo Pichot y también tengo de estos que son los Bitter True, ¿bien? Que estos ya son un poquito más caros, pero igual si los quieren trabajar, ocúpenlo porque van a invertir, o sea, no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión, ¿bien? Y acá tenemos un Fee Brothers que es un aromatic bitter y en realidad lo que van a hacer con esto, ustedes, ¿bien? Es solamente agregarle una gotita o 2 gotitas o máximo 3 gotitas, más de eso no, ¿ya? De hecho, para mí, yo siempre recomiendo que puede ser incluso un dash o perdón, o 2 dashes, lo voy a ocupar con este, ¿cierto? O 2 dashes, pero más de eso no, bien, porque en realidad muchas gracias, no va a complementar el cóctel, bien, va a entrar a competir ya en cuanto a sabores y todo eso, ¿ya? Recomiendo usar menos de 10 ml de aquafaba, sí, en realidad, como yo les digo, o sea, yo les digo 15, por ejemplo, porque tenemos que entender el tipo de limón que estamos utilizando, el azúcar que estamos utilizando, el pisco que estamos utilizando, el proceso que vamos a utilizar. Pero claro, o sea, yo les digo máximo 15, pero de ahí hacia abajo, no hacia arriba, ¿ya? Eso es súper importante. Bien, ahora, si no ocupan, por ejemplo, huevo y pueden ocupar aquafaba y todo eso, no tengan ningún problema. Háganlo, pero agréguenle en vez y si quieren, no le pueden agregar bitter, le pueden agregar una piel de limón o una piel de naranja. El tema es disfrazar el olor del huevo que a la gente no le gusta, o en este caso la aquafaba, ese aroma salino. Bien, eso es súper importante. Y por último, para finalizar, yo les recomiendo que puedan utilizar este tipo de recipientes. Así ustedes hagan la prueba, chicos, hagan la prueba. Van a tener la opción entre
nariz y boca, y va a ser mucho también más estético para que también pueda competir, como yo les decía, en igualdad de condiciones, chiquillos. ¿Ya? Eso es muy importante. Recuerden que el cliente cuando llega a un bar siempre lo primero que hace es beber con la vista. Si no, explíquenme ustedes, por ejemplo, por qué un cliente cuando ve un cóctel atractivo dice, mira, yo quiero ese mismo cóctel que va ahí, me da lo mismo lo que tenga, pero yo quiero ese. Eso pasa muy seguido. Entonces ustedes tienen que tratar de captar la atención de su cliente, su invitado, para que ellos puedan empezar a probar nuevas preparaciones y también su coctelería. ¿Ya? Eso es súper importante. Bueno, chicos, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Espero que les haya gustado. Espero que en realidad haya sido de su aprecio. Bien, estuvimos casi 2 horitas en esta transmisión y a mí en realidad me gusta mucho porque siento que puedo conectar mejor con ustedes, podemos conocernos mejor, ¿cierto? Podemos responder preguntas que quizás un alumno a veces no hace porque no se le ocurre en el momento, ¿bien? Y es sumamente importante para poder avanzar como profesionales, ¿ya? Nos queda un tema súper pendiente que es el que hizo David Aravena, que ya lo tengo anotado acá, ¿cierto? Que es justamente el desempeño laboral de un bartender y también los resquicios legales, ¿ya? Vamos a hablar justamente en un nuevo video live como este. Vamos a encontrar cuándo y cómo lo hacemos, pero vamos a hablarlo, ¿ya? Porque lo importante es que ustedes también entiendan que tienen derechos y también tienen deberes, ¿ya? Eso es súper importante. Así que bueno, sin más que agregar, yo los dejo invitados entonces para el día de mañana, porque vamos a tener nuestro estreno de nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Pueden meterse a YouTube, solamente poner en el buscador Marco Muñoz o Escuela Bartender de Chile y los va a llevar inmediatamente a nuestros videos. Bien, así que dejamos, sí, por supuesto. No lo hice ahora porque quiero que ustedes por favor vayan al canal, ayúdenos también, ayúdenos a crecer un poquito más. Como decía, ya somos más de 200 personas, vamos a seguir creciendo. Si vienen nuevas secciones, no vamos a descuidar el canal, vamos a seguir interactuando con eso. Así que vayan por favor mañana, todos los que estuvieron acá, ¿cierto? Los invitamos a nuestro estreno, no se lo pierdan porque va a estar bastante, bastante bueno. A ver, vamos a despedirnos con esto también, dice Marco, he visto bartenders que hacen licuadoras sours con cáscara y todo. Personalmente igual me gusta por el amargor, pero pienso que eso no es sour. Sí, sí, también lo he visto muchas veces, en realidad. Eso pasa por las limonadas, ¿bien? Las limonadas a la gente por lo general le gusta con el limón completo. Yo no lo entiendo tampoco, pero sí... o sea, en tema de gusto no lo entiendo, pero sí lo entiendo en cuanto a proceso. Bien, nada, yo creo que lo más limpio, lo más fácil de utilizar siempre va a ser el zumo. Bien, lo más, como le decía, lo más limpio de utilizar. Es lo mejor que pueden utilizar. La fruta en su máxima expresión y en zumo. Idealmente hace un cóctel mucho más ligero, mucho más estéticamente hablando perfecto o mucho mejor. Bien, entonces tómense su tiempo y expliquen eso. Ya, expliquen eso, explíquenlo, porque igual es importante la higiene del limón. Recuerden que antes de exprimirlo hay que sacarle las cascaritas y todo eso, así que es súper importante, pero muchas gracias también por tu apreciación, ¿ya? Dice, gracias bro. Bueno, vuelvo a agradecer a Fabián por enviar el live, no lo seguía, ahora lo seguiré. Gracias Marco, gracias igual David, muchas gracias por todo, estuvo muy entretenido esto también, así que esperemos que, bueno, vamos a estar avisando también para unas que vengan... muy pronto, ya vamos a tratar de tener 2 live a la semana y un estreno de YouTube. Bueno, así que chicos, nos vemos y dice, saludos profe, buen video. Muchas gracias por aguantarme casi 2 horitas. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima entrega de el live de Escuela Bartender de Chile. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.